El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre. Revocable, ¿a qué se refiere? Que tú puedes hacer tu testamento cuantas veces quieras. Las circunstancias van cambiando, puedes tener o ir creciendo tu patrimonio, puedes tener hijos. Entonces, como vayan cambiando las circunstancias, tú lo puedes cambiar las veces que sea necesario. Aquí habría que hacer una distinción. El testamento nos va a servir para dejar claro qué tenemos, o sea, del patrimonio que tenemos, a quién le va a corresponder una parte. Adicional a eso podemos tener, dejar un bien específico para una persona en específico o para un grupo de personas. Requisitos es lo más sencillo. Lo único que necesitas es tener una identificación oficial vigente y con eso puedes hacer tu testamento. También tenemos la falsa idea de que necesito llegar con el notario, con las facturas de mis coches, con las escrituras de mis bienes inmuebles, lo cual no es cierto. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos debería de importarnos. Un tema que va más allá de nuestra vida, que tiene que ver con la planeación patrimonial y sobre todo, qué hacer con ella una vez que ya no estamos. Para hablar de este tema nos acompaña Shaindel Carranza, asociada de PDLC. Shane, bienvenida como siempre. Muchas gracias. Y Rafael González Cubas, notario 176 del Estado de México. Rafa, bienvenido, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Mo. Empezaba diciendo, vamos a hablar de qué hacer después de la vida en una planeación patrimonial. Vamos a aprovechar que es septiembre, que es mes del testamento. Rafa, ¿por qué no nos das un poquito de contexto de qué es el testamento y cómo podemos tramitarlo? Y ahorita vamos adentrándonos en el tema. Buenísimo. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre. Revocable, ¿a qué se refiere? Que tú puedes hacer tu testamento cuantas veces quieras. Las circunstancias van cambiando, puedes tener o ir creciendo tu patrimonio, puedes tener hijos. Entonces, como vayan cambiando las circunstancias, tú lo puedes cambiar las veces que sea necesario. Y va a ser válido el último testamento que hayas otorgado. Es personalísimo porque requiere que vayas ante notario público para poder otorgarlo. Y libre porque tú tienes la libre disposición de tus bienes y además de que tienes la disposición de tus bienes para que surta efectos después de la muerte, también se tienen que cumplir obligaciones para después de tu muerte. Tenemos la falsa idea de que los créditos, por ejemplo, nuestras deudas se extinguen con la muerte y no es cierto. Una vez que nosotros morimos también tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Tenemos esa idea porque en los créditos, por ejemplo, hipotecarios, siempre hay un seguro de vida que va aparejado con el crédito, que va a cubrir este crédito, pero no necesariamente por la muerte se extingue el crédito, se extinguen las obligaciones. Contrataste un producto que te protege en caso de fallecimiento, pero no por el mero fallecimiento se extingue. Así es, pero si tú le debes 100,000 pesos a Juan Pérez y falleciste, pues se lo debe la sucesión. Claro. Y se va a pagar con el patrimonio de la herencia, hasta donde alcance. Pero es obligación del albacea, que ya hablaremos más al ratito de esta figura, de que es el administrador del patrimonio de la herencia y que tendrá que pagar las deudas, cumplir con las obligaciones y repartir lo que quede. Shane, platicábamos un poquito antes de empezar a grabar que en tema de testamento, muy bien, nos ayuda a poner las reglas claras, a poner la casa en orden, pero ¿qué significa tener la casa en orden? Aquí habría que hacer una distinción. El testamento nos va a servir para dejar claro qué tenemos, o sea, del patrimonio que tenemos, a quién le va a corresponder una parte. Adicional a eso podemos tener, dejar un bien específico para una persona en específico o para un grupo de personas. Pero eso no nos exime de tener regularizado lo que vamos a dejar. No necesariamente por tener testamento la propiedad está en regla. Entonces, para poder hacer las cosas y no dejar problemas a los que dejamos en el camino, hay que asegurarnos que las propiedades estén de conformidad con lo que marca la ley. Acá vamos con esto, que sea realmente un propietario, que esté regularizada la propiedad, si es un terreno ejidal, revisar qué es lo que va a pasar con ese terreno ejidal de manera posterior, si es propiedad privada, perfecto, si es el único propietario, si hay copropietarios,
un sinnúmero de condicionantes que nos van a permitir el día de mañana realmente poder no dejar problemas. He visto varios casos, y bueno, Rafa, tú seguramente has visto muchos más que yo, en los que la gente cree que el testamento es un acto de magia. Y simplemente por haber otorgado un testamento creen que las cosas ya se regularizaron. Pero es todo menos eso. Todo menos eso. Cuéntanos un poquito más de este tema, por favor. Abonando lo que decía Shane, me gustaría también distinguir. ¿Podemos testar en lo universal o podemos testar en lo particular? ¿A qué me refiero? Si dejamos, yo nombro herederos a todos mis hijos de todos mis bienes, estoy nombrando herederos, ¿no? Que es en lo universal. No necesito especificar quiénes son mis hijos y no necesito especificar cuáles son mis bienes. O podemos hacerlo en lo particular, esto es a través de legados. Mi departamento de la colonia Cuauhtémoc para mi hijo Mauricio, es decir, un bien en específico para una persona en específico, ¿no? Entonces esas son las dos maneras que tenemos para testar. Y refiriéndonos al tema de que el testamento no nos ayuda a actualizar ni a regularizar nuestros inmuebles, eso es una realidad, pero tenemos también esa falsa creencia. Entonces, nosotros vamos a disponer de los bienes o de los derechos que nos correspondan sobre un inmueble, por ejemplo, pero tenemos que tenerlo regularizado para que a la hora que se abra nuestra sucesión se pueda disponer de él. Es decir, lo que decía Shane, tiene que estar el titular registral, tiene que estar escriturado, o sea, no basta tener un contrato privado de compraventa de un inmueble, porque la ley lo que exige o la formalidad que exige es la escritura pública. Entonces podemos heredar los derechos que nos correspondan sobre algo, pero no quiere decir que con el testamento ya quedó regulado. El tema también que comentabas de temas ejidales, ¿no? Si construí una casa sobre un terreno ejidal, por el simple hecho de otorgar testamento no lo estamos regularizando. Y se tiene que hacer un trámite más complejo en temas ejidales, porque tiene que intervenir el comisariado ejidal, la asamblea del ejido, se tiene que hacer una lista de beneficiarios, se tiene que hacer una asamblea para el derecho del tanto, y ese inmueble o esa porción del ejido se tiene que separar por completo del ejido para que al final forme parte de la propiedad privada y podamos disponer de ella, ¿ok? Tomando en cuenta esto, Rafa, entonces, ¿cuál es la información básica con la que tengo que llegar a tu oficina si yo quiero otorgar mi testamento? Requisitos es lo más sencillo. Lo único que necesitas es tener una identificación oficial vigente y con eso puedes hacer tu testamento. También tenemos la falsa idea de que necesito llegar con el notario, con las facturas de mis coches, con las escrituras de mis bienes inmuebles, lo cual no es cierto. A través del testamento, o lo hacemos a través de declaraciones. Tú declaras cuáles son tus datos generales, quiénes son tus padres, si tienes hijos, si estuviste casado o no, si continúas casado, cuáles son tus bienes y de cuáles vas a disponer. Y todo eso se hace a través del testamento. No necesitas ningún tipo de comprobación a la hora de hacer el testamento. Ok, entonces yo voy a tu notaría con mi identificación y con la mente clara de la información que tengo. Pero hablaba yo al empezar que es este momento una gran oportunidad para poner la casa en orden. Shane, ¿qué le recomendarías a todo aquel que nos escucha respecto a los expedientes con que tiene que contar? ¿Cómo empezar a poner la casa en orden? Independientemente de que Rafa lo vaya a requerir o no al momento de otorgar el testamento, ¿qué es lo recomendable? ¿Cómo hacer este proceso de manera ordenada? Claro. Lo inicial sería ver si tenemos título de propiedad de los bienes que tenemos, o en el caso de los bienes muebles, factura. ¿Para qué? Para que podamos tener identificados claramente cuáles son los bienes y las características particulares de cada uno. Si tenemos título de propiedad, tenemos que verificar que este haya quedado inscrito en el registro público de la propiedad. Si es así, ya tenemos la primera parte ganada. Si no tuviéramos un título de propiedad y tenemos un contrato privado de compraventa, tenemos un acuerdo entre particulares de la naturaleza que sea en el cual se haya transmitido la propiedad, pero no se le ha dado la formalidad, ahí es donde deberíamos tener toda la documentación para poder regularizar el inmueble, ¿de acuerdo? Y si ya por cuestiones de tiempos, ya la persona que va a dejar el patrimonio no lo puede hacer, por lo menos que los herederos cuenten con la información necesaria para poder
el día de mañana regularizar la situación de este inmueble. ¿De acuerdo? ¿Qué sería importante? Tener identificadas cuentas bancarias, validar que todas y cada una de ellas tengan los beneficiarios. En el banco siempre nos van a pedir que dejemos uno o más beneficiarios de cada uno de los productos que tengamos, pero pues no está de más el validar que sea así y que sean las proporciones que nosotros hayamos decidido. Seguros, exactamente lo mismo, se definen a través de beneficiario. Una parte muy importante es, si tenemos descendencia, si tenemos hijos, hay que platicar con la pareja o si así se decide, determinar quién quedaría a su cuidado en caso de que faltaran papá y mamá. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? ¿Quién sería el tutor? Si se va a designar un curador para hacer la vigilancia de los recursos económicos con los que se pueda mantener a estos menores en caso de fallecimiento de los padres. Ok, entonces, solo para recapitular, vamos a hacer nuestro testamento y si es que no tenemos la casa en orden, podemos aprovechar este proceso para armar los expedientes y que cuando ya no estemos y nuestros herederos tengan que acudir a llevar a cabo el trámite sucesorio, sepan de qué están hablando y en su caso sepan qué tienen que corregir, ya sea antes o durante este proceso. Pero Rafa, déjame detenerme tantito aquí. Ya hablábamos de los requisitos, hablábamos que es realmente muy sencillo. Además, ahora en septiembre hay beneficios económicos para el tema del otorgamiento. Ahorita lo vamos a platicar, pero hay algunas preguntas. Decías al principio, es un acto revocable. Mucha gente cree que porque ya hay un testamento no lo puede cambiar, o creen que es complicado cambiarlo, o muchas veces otorgan uno con un notario en una entidad federativa y después cambiaron su residencia o se portaron mal y quieren crear o generar un testamento diferente. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo es este proceso y cómo lo podemos resolver o empatar? Al referirme a que es un acto revocable, es lo que te decía. Si cambian las circunstancias, podemos cambiar el testamento. No importa si otorgamos 1 o 40 en el transcurso de nuestra vida. Pero el único que va a ser válido es el último que hayamos otorgado, independientemente de dónde lo otorgamos. En automático, al otorgar uno, sea con el notario que sea, en cualquier parte de la República Mexicana, dejo sin efecto el anterior. Deja sin efecto el anterior. Ok. Ahora, ¿qué pasa y qué recomiendas tú al momento del otorgamiento en cuestión de hacerle la vida fácil a los herederos? Porque muchas veces nos ponemos creativos, muchas veces ponemos reglas que solo van a complicar. Ayer hablaba con un cliente y platicábamos de la sucesión de la empresa, una empresa que ha formado durante muchos años, pero ninguno de sus hijos está metido en la empresa, ninguno de sus hijos sabe de qué va la empresa, ninguno de sus hijos le interesa qué pasa en la empresa. En fin, platícanos un poquito de qué es la manera fácil de hacer en cada uno de los casos. Yo el testamento lo defino como el acto de amor más grande que puedes dejar a tu familia. ¿Qué es lo que estás heredando dejando un testamento? Tranquilidad y paz. O sea, si no dejas testamento, a la inversa, va a haber muchísimos problemas familiares, va a haber gastos innecesarios y al final del día algún tercero va a decidir sobre tu patrimonio. Qué mejor que tú lo decidas. Entonces, mi primera recomendación, muchísima comunicación entre la familia cuando vayas a hacer el testamento. Retomando lo que decía Shane, y lo que tú decías, o sea, vamos a organizar la casa sobre pretexto de que vamos a hacer el testamento. Vamos a revisar los títulos de propiedad. Pero resulta que la casa que compré, pero yo estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, ahí solo me corresponde el 50%. Entonces, mi esposa también tendría que hacer testamento, ¿no? Entonces, tenemos que revisar todos estos temas. Yo soy dueño de N cantidad de acciones en varias empresas, pero como bien dices, igual y mis hijos no tienen nada que ver con las empresas, no les interesa, entonces necesitamos saber bien a quién le vamos a dejar, por ejemplo, esas acciones o a quién le vamos a dejar la administración de las acciones. Entonces, primera recomendación, muchísima comunicación con nuestros herederos o con nuestros legatarios, para que cuando surte efectos el testamento,
justo hagamos eso, no dejar problemas, ¿no? Ahora, llevamos ya un ratito hablando de qué podemos y qué debemos hacer. Déjame preguntarte qué no debemos hacer, qué no se permite hacer en el testamento. Y que pueda ser una idea equivocada que suele tener la gente y que cuando llegan contigo llegan con esta falsa idea. Y que suele complicarlo. ¿No? ¿Qué no debemos hacer y qué no podemos hacer? Me pasa muchísimo que llegan. Es que yo le quiero dejar a mi hijo el departamento, pero hasta que tenga tantos años y haya acabado la ingeniería en mecatrónica, pero se haya casado con no sé quién, no. O sea, si dejamos ese tipo de condiciones, que además muchas de las veces son nulas por ley este tipo de condiciones, ¿no? O yo le dejo la casa a mi esposa siempre y cuando no se case con nadie. No, tampoco lo podemos poner. Entonces, entre más condiciones pongamos a la hora de hacer el testamento, más complicado va a ser repartir la herencia o que se cumpla nuestra voluntad. Entonces, entre más sencillo lo hagamos, más fácil va a ser la repartición y que se cumpla nuestra voluntad una vez que faltemos. Ya hablamos de toda la parte previa. Ahora, ¿qué pasa después del fallecimiento? Cualquier persona que haya resultado heredero de un tercero que ya falleció, ¿cuál es el trámite? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo acercarse a quién? ¿Por dónde empezar? Ya hablamos de dos figuras. El heredero, que es en lo universal, los legatarios, que es en lo particular, y tenemos que nombrar un albacea, que va a ser el administrador de los bienes o del patrimonio de la herencia una vez que faltemos. El proceso igual es súper sencillo, te acercas con cualquier notario, no necesitas ir a la notaría donde se otorgó el testamento. Vas con cualquier notario público, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, nosotros podemos llevar trámites sucesorios. En el caso de la Ciudad de México, que no se involucren menores de edad y que no haya ningún tipo de controversia en la sucesión. En el caso del Estado de México, donde yo soy notario, quitamos el requisito de los menores, pero también tenemos que ver ciertas condiciones. Entonces, acudes con un notario y lo que todo mundo conoce como abrir el testamento, porque además tenemos estas ideas de las películas, ya sabes que se hace la junta y dan lectura al testamento, aquí no existe. Entonces, te acercas con el notario, llevas el acta de defunción y el testamento, que no necesariamente va a ser el último, o el que encontraste, o el que te habían dicho que era el válido. Y no necesariamente en original, inclusive puedo llegar con una copia. Puedes llegar con una copia. Llegas con el acta de defunción y acreditando claramente quién eres, si eres el hijo, si eres el cónyuge, quien quiera que seas. Y nosotros tenemos que solicitar ciertos informes a diferentes autoridades, al registro público, al Archivo General de Notarías, al Registro Nacional de Testamentos, para que comprobemos que el testamento que tú me estás llevando es el último que otorgó la persona que falleció, porque es el que tiene efectos o tiene vigencia. Perdóname que te interrumpa. Todos los notarios en toda la República Mexicana tienen que inscribir los testamentos ante este registro. Todos tenemos que dar aviso. Perfecto. Esto es de manera local, o sea, yo tengo que dar aviso al Archivo General de Notarías del Estado de México, pero también doy aviso al Registro Nacional de Testamentos, que esto nos va a ayudar que cuando yo pida los informes, si esta persona otorgó uno en Monterrey, en Guadalajara o en la Ciudad de México, me va a aparecer ahí cuál es el último que se otorgó. ¿Okay? Entonces, ya tenemos estos informes, comparecen los herederos, los legatarios y el albacea para aceptar los cargos que se les confirieron en el testamento y aceptar ya sean las herencias o los legados que se les hayan dejado. En las sucesiones tenemos 3-4 etapas principalmente. La primera de la que acabo de hablar es la etapa que se conoce de erradicación, que es donde aceptamos los cargos que nos confirieron, herederos, legatarios, albacea, y además aceptamos la herencia que nos dejaron, por ejemplo. ¿Okay? Cerramos esta primera etapa. Luego viene otra etapa que es de inventario y de avalúo de bienes. El albacea es quien va a elaborar este inventario de los bienes y se va a encargar de la evaluación de los bienes, y se tiene que protocolizar igualmente ante notario público. Y dirías tú también de las obligaciones pendientes de cumplimiento. De las obligaciones, claramente. Si a la hora de que iniciamos el trámite sucesorio resulta que hay 3 departamentos, pero hay
cierto monto en deudas, pues el albacea va a tener que pagar esas deudas y va a repartir lo que quedó. Si hay deudas en efectivo y hay una cuenta de banco en efectivo, pues hasta donde alcance el patrimonio de la sucesión para pagar esas deudas. Si todavía queda dinero remanente, pues se reparte entre los herederos. Este albacea, y que nombremos como albacea, tendrá que ser el administrador de este patrimonio. Así es el administrador del patrimonio de la sucesión. Ok. Una vez que concluyamos con el inventario y el avalúo de los bienes, ahora sí nos vamos a la adjudicación, que es la escritura a través de la cual se formalizan que cada quien ya tiene lo que le corresponde. Si a mí me dejaron un departamento, me adjudico ese departamento y ya es mi título de propiedad. Y ahí terminamos toda la sucesión. Vamos aquí a poner un poquito el caso práctico que suele suceder. Ojalá todo fuera tan ordenado y lograra seguir este curso que nos contaba Rafa, Shane. Pero, ¿qué pasa en este proceso que nos platica Rafa con la gente que no puso en orden la casa? ¿Qué va a pasar? ¿A quién le corresponde poner las cosas en regla? ¿Cómo poder hacer un inventario, un avalúo de alguien que nunca le llevó a Rafa el inventario y esa persona no puso la casa en orden? Es ahí donde empiezan los problemas y hemos escuchado sucesiones que tardan otra vida entera y no se resuelven. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, aquí lo primero que se tendría que hacer, si hay conflicto o no dejaron las cosas en regla, habría que primero publicar edictos para conocer quiénes son los herederos, si hay algún otro heredero que no esté contemplado dentro de los que se presentaron al inicio. Entonces, empezando por esa parte. ¿Por qué? Porque en México y en muchas sucesiones ocurre que al momento del fallecimiento empiezan a aparecer hijos de otros matrimonios, de otras relaciones, y hay más herederos de los que en un inicio se pensaba. Es una sociedad que podía parecer ordenada, puede ser realmente un conflicto muy grande. Pero a mí, Rafa González, el notario 176, me dijo, si hay conflicto yo ya no lo puedo llevar. Es correcto. Y ahí entonces, en este caso que nos platicas, nos tendríamos que ir vía judicial. Es correcto. Ok, el notario deja de ser la persona idónea y la persona ante quien se puede llevar esta situación. Las sucesiones se pueden llevar vía judicial a través de juez o ante notario público, cumpliendo estas condiciones. En el caso de nosotros, cuando abrimos las sucesiones, también se tienen que hacer edictos o publicaciones. Cuando iniciamos la sucesión, o sea, nosotros podemos llevar sucesiones testamentarias o intestamentarias. Aunque no haya dejado testamento la persona que falleció, sus beneficiarios pueden acudir con nosotros y podemos llevar incluso la sucesión. ¿Qué va a pasar? Que tenemos que hacer una escritura adicional, ¿ok? Y tenemos que hacer estas publicaciones, que eran las que decía Shane, que son los famosos edictos. En mi experiencia de más de 20 años, nunca me ha tocado alguien que se entere por una publicación en el periódico o por un edicto. Pero pues es un requisito que tenemos que cumplir, que está en la ley y que tenemos que seguir cumpliendo, ¿ok? Si hacemos la sucesión testamentaria, ya no es necesario por ley hacer estas publicaciones, porque ya está especificado en el testamento quiénes son los herederos. Entonces yo no tengo que llamar a nadie más, ¿ok? Perfecto. A diferencia, si lo hacemos vía judicial, ahí es a total arbitrio del tercero o del juez que va a llevar la sucesión y tendrá que hacer los edictos, las publicaciones para llamar a quienes tengan que participar en la sucesión. Ok, perfecto. Entonces, Shane, hay conflicto, aparecen nuevos herederos. Es correcto. ¿Qué más puede enfrentar esta gente que desafortunadamente su papá, su mamá, su esposo, esposa no tuvo la debida diligencia para poner la casa en orden? Pues en caso de que haya propiedades que no están regularizadas, van a tener que buscar a la persona que en su momento vendió o llevar el procedimiento para que se formalice esa compraventa privada que se llevó en su momento. Y esto no solamente puede depender de que se consiga la persona que vendió, sino también de llevar el procedimiento a través del juez para que él otorgue la firma de una escritura, que esto puede llevar años si no se tiene la debida información. Y en dado caso que se logre escriturar, van a incurrir todavía en más gastos porque se va a tener que hacer
la escrituración hacia la persona que falleció, que es el dueño del patrimonio, y posteriormente ya continuar con el trámite para poder adjudicar los herederos o los legatarios. Entonces, sumarle más pasos que no son realmente necesarios, que se puede arreglar antes de que fallezca una persona. También... El proceso, abonando a lo que decías, el proceso puede ser mixto. Puede ser que se haya iniciado la sucesión ante un juez y se quedó en la aceptación de herencia y de los cargos de herederos, albacea, legatarios, etc. Y a partir de ahí, que nosotros notarios ya intervengamos en el proceso sucesorio. O sea, puede ser un proceso mixto. Y la sucesión como tal no tiene personalidad jurídica, pero los beneficiarios son los que tienen esa personalidad para poder regularizar lo que quedó atrás. Digamos que en esta cadenita de tracto sucesivo son los que tienen la capacidad para poder regular todo eso. Si hay, como bien decías, un contrato privado respecto de un bien inmueble, pues entonces son ellos quienes tendrán que solicitarle al juez, si es que ya no está disponible la persona que vendió, para que otorgue el juez esta escritura. Ahí no lo hace el albacea. Sí, o sea, el albacea y los beneficiarios. Ok. Ahorita que nos compartían esto de los conflictos que puede haber, recuerdo un caso que he visto también ya en muchas ocasiones. La gente le tiene miedo a escriturar por el costo que tiene la escrituración. Entonces, es muy común ver que pues te consideras propietario de un bien inmueble, aunque está a nombre de tu abuela porque te lo dejó en testamento y nunca lo quisiste escriturar, y cobras rentas y así te lo has llevado toda tu vida, y ahora quieres decir: vengo a dejar como mi heredera universal a mi hija o especial respecto de este inmueble a mi hijo, pero nunca lo escrituraste, nunca lo transmitiste legalmente la propiedad a tu nombre. ¿Qué pasa en estos casos, Rafa? Y todavía no vamos a entrar en la parte del dinero, que ese es el siguiente punto, lo que cuesta, y al final estamos heredando una carga importante también si no ponemos esto en orden. ¿Qué pasa en este caso? Es que a final del día, tú sí eres dueño del inmueble, ¿ok? Falta la formalidad que exige la ley para que sea tuya legalmente. Pero en el ejemplo que ponías, ¿no? Desde el momento en que murió la abuela, ya es tu bien. O sea, ya forma parte de tu patrimonio. Falta la formalidad que exige la ley para que te lo puedas adjudicar. Entonces, si te quedaste con el inmueble, pero nunca lo formalizaste, y tú además dispones de él en testamento, pues lamentablemente en la tercera generación va a ser a quien le va a tocar que lo regularice, porque vamos a tener que abrir la sucesión de la abuela para que se lo adjudique la mamá y luego pase al nieto, que es ahora el beneficiario real, ¿no? Y esa es la cadena de complicaciones que estamos heredando. No necesariamente estamos dejando el camino aplanado para los que vienen, sino que también no nada más cargas legales y no nada más cargas de tiempo, sino también cargas económicas. Rafa, si yo te preguntara cuánto más o menos o aproximadamente le va a costar a una persona escriturar un inmueble después del fallecimiento. Va a depender totalmente del valor del inmueble, ¿ok? Pero digamos que de entrada vas a tener que abrir la sucesión, esta primera etapa que platicábamos de erradicación. Para que te des una idea, tendrá un costo entre 15 y 25 mil pesos más o menos, dependiendo en donde sea, si tienes que inscribir o no, si claro, tienes que pedir más o menos informes respecto de los testamentos, ¿no? Para que nos demos una idea. Luego vamos a tener que hacer el inventario de los bienes y la evaluación de estos. Entonces implica gastos de evaluación, de realizar el inventario, y además tiene que ser protocolizado ante notario público, ¿no? Entonces aquí ya también depende del valor de los inmuebles. Y la adjudicación, no nos salvamos de pagar un impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. De ese no nos salvamos nadie, ya sea que lo adquieras por donación, compra-venta, adjudicación testamentaria, siempre vamos a tener que pagar ese impuesto,
¿Okay? Entonces, para que tengamos más o menos idea de lo que tenemos que desembolsar. Porque muchas veces también la gente cree que te ahorras todos los impuestos al ser un tema de herencia. Y no es así. Podrás exentar el impuesto sobre la renta. Podrás. Al día de hoy está exento el impuesto sobre la renta en caso de sucesiones. Pero también ya hay algunas ideas para modificar la ley y que se graben las sucesiones, es decir, con impuesto sobre la renta o con algún otro impuesto que pueda gravarlas. Al día de hoy no es así. Lo único que se tiene que pagar es respecto de lo que vas a recibir, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Perfecto. Otro tema que platicábamos hace ratito, lo mejor es dejar lo más fácil posible la repartición. Es decir, si yo tengo mi coche, ¿no? Puede ser que, o no puede ser, lo más seguro es que cuando yo falte en 20 años, ojalá, ya no esté ese coche. Entonces, si yo lo puse en mi testamento, pues va a ser más difícil para el albacea hacer ese inventario y avalúo de bienes, porque ya hay cosas que no están dentro de mi patrimonio, ¿no? Entonces, lo más fácil es dejar fuera los bienes muebles que son susceptibles de intercambio más fácil. O de renovación, o que hay obsolescencia en muchas cosas que ya no vas a tener. A menos de que tengas una colección de coches antiguos, ¿no? Entonces ahí sí lo contemplamos. En el caso de las joyas, que también se pueden contemplar, pero ahí se tendrían que hacer lotes dependiendo de cuántas personas intervengan en la herencia. Entonces, entre más fácil lo hagamos, va a ser más fácil al albacea repartir el patrimonio de la herencia y además para que lo reciban los beneficiarios. Todo esto que nos platica Rafa Shane me lleva a pensar también en la famosa figura de herencia en vida. Y involucra otros costos, otros procesos, pero ¿qué opinas de este proceso de herencia en vida? La famosa herencia en vida realmente lo que implica es una donación que hace una persona que no se desprende de la totalidad de sus bienes porque tiene que mantener bienes suficientes para subsistir, pero que además hoy por hoy hacemos siempre la recomendación de que esta herencia en vida vaya sujeta a una condición. Que la recomendación inicial es que sea con un usufructo vitalicio. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizamos que la persona dueña del patrimonio no se desprenda de él al 100%, sino que tenga este derecho para poder seguir usándola y no arriesgarse a que el día de mañana haya un acto de ingratitud y ella quede sin bienes suficientes para subsistir o en una condición de abandono. Entonces, esta figura de usufructo vitalicio o de donación en vida nos permite, de cierta manera, dejar ya todo listo antes de partir. ¿Quién mejor que tú? Y qué bueno que lo tenemos aquí, Rafa. ¿Qué es esto del usufructo? Hablábamos de que te tienes que quedarte con bienes suficientes para subsistir. Jurídicamente, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son las implicaciones? Lo que conocemos comúnmente como las herencias en vida son eso, una donación. Hay que tomar en cuenta que la donación es un regalo. La donación es irreductible, o sea, no me puedo echar para atrás con muy poquitas condiciones que establece la ley. Entonces, tengamos ya la idea de que es un regalo que estamos haciendo. Sí, la ley exige que tengamos bienes suficientes para mantener nuestras obligaciones y para cumplir con ellas, ¿ok? Pero tenemos que tener esos bienes suficientes. Si yo decido regalarle el departamento a mi hijo para que no nos metamos en temas sucesorios, todo lo que ya platicamos, entonces yo le dejo o le hago una donación, o sea, en vida le dono este bien inmueble, por ejemplo, ¿no? Pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos, como bien decía Shane. Yo lo que siempre les recomiendo es que hagan las donaciones de la nuda propiedad únicamente y se reserven el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Si tú le donas a tu hijo un departamento, que te reserves el usufructo. Es decir, si lo rentas, todas las ganancias son tuyas y lo más importante es que no pueden disponer ni tú ni el del departamento si no se ponen de acuerdo. Me gusta ser como ejemplificativo con la gente que se acerca conmigo. Así tengas el mejor hijo del mundo y tenga estrellita, porque
lo que tú quieras y mandes. Claro. Pero hay circunstancias o hay eventos que se salen de nuestras manos, ¿no? Le donaron a un hijo el departamento, pero resulta que su hijo es diagnosticado con cáncer, ¿no? Entonces vas a tomar, o vas a echar mano de lo que tengas para poder curar a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, si a mí me dejaron el departamento, pero mi papá no se reservó el usufructo, pues ni modo. O sea, voy a vender el departamento. ¿Sabes qué, papá? Pues mi hijo está enfermísimo. Sorry. ¿No? O sí, cosas que escapan temas de seguridad, de lo que tú quisieras. A mi hijo, pues tengo que echar mano de lo que tenga. Entonces, qué mejor que nos quedemos protegidos. Yo, como persona que estoy donando el departamento, que me quede protegido, que al final del día no me lo van a quitar, que yo voy a seguir teniendo los frutos y los beneficios de ese bien inmueble, pero al final, cuando yo falte, ya va a ser de esta persona en su totalidad. Es decir, se va a consolidar la propiedad. No tenemos que hacer otra cosa más. En ese momento es automático. Al momento del fallecimiento de aquella persona que se reservó el usufructo, se consolida la propiedad. Se cancela ese usufructo y ya es propietario al 100%, déjame utilizar la expresión, el hijo al que le donamos el departamento. Ok, ¿qué más involucra este proceso de la famosa herencia en vida, Shane? Ahí nada más me quiero regresar tantito. En el caso del usufructo vitalicio, si bien al momento del fallecimiento se consolida la propiedad, sí hay que hacer la debida inscripción de esta situación ante el registro público, para que ya ante terceros tú seas el único propietario tanto de nuda propiedad como del usufructo. O sea, obviamente tanto la constitución como la extinción tenemos que regresar con Rafa González y tenemos que decirle, es correcto, esto está pasando. Hay que inscribirla en el registro. Es correcto. Y dependiendo de la entidad federativa tienes que pagar o no impuestos. En el caso de la Ciudad de México, si yo hago una donación de la nuda propiedad y me reservo el usufructo, cuando se consolida la propiedad, es decir, cuando se termina el usufructo por la muerte del usufructuario, no se tiene que pagar esa parte del impuesto. En el caso del Estado de México, donde soy notario, ahí se tiene que pagar el impuesto. Entonces hay que revisar, dependiendo la entidad federativa donde se encuentre, si se tiene que pagar o no impuestos, y sí o sí se tiene que inscribir en el registro público. Ok. Hace rato me llamó la atención que comentaban, los seguros no forman parte de tu patrimonio y las cuentas de banco pueden escapar de las reglas de la sucesión si es que tienen un beneficiario inscrito. Platícanos un poquito más, Rafa, de esto, porque creo que vale la pena que la gente lo conozca. Así es. También tenemos la falsa idea de que los seguros forman parte de nuestro patrimonio, y no es así. Nosotros contratamos un seguro, ya sea de vida, de lo que tú quieras, y a través de esta institución de seguros tenemos ciertos beneficios, pero no forma parte de nuestro patrimonio, porque al final del día yo nombro un beneficiario en esta póliza de seguro quien va a tener derecho a cobrar ese beneficio. Entonces yo no puedo disponer de él en testamento. O sea, yo no voy a poner dentro de los bienes de mi testamento un seguro, porque no forma parte de mi patrimonio, porque al final del día es una póliza con ciertos beneficiarios que cuando yo falte van a poder cobrar ese beneficio, ¿ok? En el caso de las cuentas de banco, mismo caso. Siempre en los bancos te van a pedir los beneficiarios para esas cuentas de banco. En el caso que no es común que no tengan beneficiarios las cuentas, ahí sí entra el testamento, quiénes son los beneficiarios. Pero si están los beneficiarios en las cuentas, basta con que llegues al banco con el acta de defunción de la persona que falleció y listo. Buenísimo. Pues, a ver, creo que solamente para recapitular tenemos el testamento es para todos y que ese es otro tema importante. Muchas veces la gente piensa que el testamento es para la gente que tiene mucho. O decías, Rafa, antes de empezar a grabar, que la gente piensa que llaman a la muerte y que prefieren no hacerlo. ¿Qué pasa con estos casos? ¿Qué le diríamos a la gente que tiene esta duda o que lo posterga? Tenemos que cambiar la cultura del testamento. O sea, cada vez más gente joven hace su testamento, pero antes pensaban que si hacían el testamento pues ya llamaban a la muerte y tal esta idea, ¿no? Y puede ser testamento quien sea.
O sea, no necesitas tener ni muchos bienes, no necesitas tener hijos para hacer testamento, que es otro tema súper importante que quiero tocar. Entonces, no necesitas tener bienes, no necesitas tener hijos, pero siempre vas a tener algo que forma parte de tu patrimonio. Entonces, tienes que dejar testamento sí o sí, si no quieres dejar problemas. El tema de los hijos. Lo que yo siempre le digo a la gente que se acerca conmigo, a mis amigos, a mi familia. Me da igual si tienes 25 departamentos, 8 cuentas de banco, tienes hijos. Y si tienes hijos menores de edad, tienes que hacer testamento sí o sí. Porque si tú faltas, si faltan ambos padres, la decisión de la guarda, custodia y educación de los hijos se lo vas a dejar a un tercero, a un juez. Entonces el juez, con la poca información que tiene o con la mucha información que tenga, va a decidir con quién se van a quedar tus hijos. Entonces, veamos la gravedad de lo que podría pasar, ¿no? Claro. Importantísimo, te tienes que poner de acuerdo, en tu caso con tu esposa, quiénes van a ser los tutores y quiénes van a ser los curadores. En caso de que no coincidan los testamentos, igual vamos a acabar con el juez. Claro, es un tema sin duda delicado, que luego no solemos ver. Muy delicado y que además se complica esta plática en pareja. Tengo muchos amigos y muchos conocidos que no han logrado hacer el testamento porque no se pueden poner de acuerdo quién se va a quedar con los niños. Y es un tema porque, y creo que esto es importante recalcarlo, si no se han puesto de acuerdo quién va a tener la tutela, quién va a ejercer la patria potestad, quién va a ejercer la custodia, no hagan testamento, porque si no coinciden, de nada sirvió, según lo que entiendo que me dices. De nada sirve. Shane, tú eres mamá y ya nos compartiste que sí tienes tu testamento, por lo cual estamos muy contentos contigo, pero ¿qué pasó por tu mente al momento de hacer el testamento? Tanto antes como al momento de hacerlo, ¿y cómo fue esta plática de pareja con tu esposo para lo que pueda pasar después del fallecimiento de ustedes dos con tus hijos? Claro. Mira, lo que nosotros platicamos fue, esperemos que nunca pase y lleguemos a los 100 años, conozcamos nietos, pero si no, aunque se escuche muy jurídico, sí lo más importante es el interés del menor. Es no solamente tú como papá quién crees que vaya a ser el mejor para cuidarlo, sino que también tu hijo tenga esa conexión con la persona que se queda, porque no es algo fácil. Y al final del día la persona que estás designando tiene que estar dentro de este plan. Y tiene que decirte, sí, si tú faltas, yo me quedo con tu hijo, porque es una gran responsabilidad. En nuestro caso, cuando tuvimos la plática con la persona que quedó como tutora de nuestros hijos, ella nos decía, ella no tiene planeado en este momento ser mamá. Y nos decía, ok, entiendo lo que implica, espero que nunca pase, pero si no estás, 100% estoy dispuesta a cambiar mi forma de vida por darle a ellos lo que ellos necesiten. Entonces, si la persona que tú elijas, no importa qué buena persona sea, no tiene planeado tener esa responsabilidad en vida, no es una buena idea. Que ese es otro tema, no se trata solamente de que se pelee entre la pareja a ver quién gana y a ver si sí tienes razón tú, si yo quiero más a mi mejor amigo, si tú que mi compadre. No, ya le preguntaron al compadre, ¿no? O sea, tiene ganas. Oye, ¿qué pasa? También es un tema importante a considerar. Ahorita lo decías, Rafa. Oye, tus papás o los míos. Oye, ¿y cuál es el estado de salud de tus papás y los míos? O la edad. ¿Cuánto tiempo le van a durar? O sea, creo que hay muchas cosas que entran en juego al momento de la toma de esta decisión. Sí, es muy delicado. Tendrían para educarlos, para transportarlos, para llevarlos a la escuela, para estar al pendiente de ellos. O sea, sí, no solo es amor, no solo es que lo quieran, claro. ¿Quiénes son los ideales para poder ejercer, ya sean tutores? Hay otra figura que se llaman curadores, que son los que van a echar ojo que esté haciendo bien su chamba el tutor o la tutriz, ¿no? Entonces también los tenemos que nombrar en testamento. Entonces cada vez se nos va complicando más, porque además de nombrar tutores, también tengo que nombrar curadores. Y además, súmale que yo les pido que dejen sustitutos, porque puede ser que los que nombraste ya no estén. Si decidieron nombrar a tus papás, por ley de vida, puede ser que al momento en que se vayan antes, claro. Estén. Entonces tiene que haber alguien más. Entonces sí es algo muy pensado, y justo lo que decías, Shane, o sea, ¿qué tienes que ver? El bien del menor.
Y otro tema muy importante no es solamente estar pendiente de los cambios que hay en tu patrimonio y en tu vida. Si el día de mañana, por decirlo, la persona que nosotros escogimos se casa y decide que con su pareja que no quiere niños en su vida, pues tú tienes que hacer la modificación, porque si no ya dejaste algo por escrito que tal vez ya no es la mejor decisión para tus hijos. Claro. Entonces, siempre mantener esa parte de el último testamento es el que prevalece, es el que va a regir las cosas. Si tú ya no te sientes cómodo con la decisión, se vale cambiarla. Y Rafa dijo algo hace rato muy importante, y es, a lo largo de nuestra vida, las condiciones cambian. No es lo mismo otorgar un testamento con la situación que está alrededor de tu vida cuando tienes 20 o 30 o 40 o 50, un hijo y luego 3, un matrimonio y luego un divorcio y luego un segundo matrimonio, hijos de un matrimonio y luego hijos de un segundo matrimonio. O sea, todo eso cambia, y junto con esos cambios de vida deberías de mantener actualizado el testamento. Otro dato importante, tú puedes disponer en testamento de los bienes aunque aún no los tengas, ¿ok? Ok. Y puedes disponer en testamento respecto de tus hijos aunque aún no los tengas. Es decir, tú tienes, por ejemplo, 2 hijos, ¿no? Entonces vas a dejar en testamento quiénes serán los tutores, quiénes serán los curadores. Pero también puedes dejar en el testamento que si llegas a tener más hijos, también aplica para ellos, ¿no? Entonces podemos disponer de bienes para un futuro y podemos disponer, en el caso de hijos, para un futuro. Sin duda, dime Shane, ¿hay más? Sí, hay más. También es importante prever en el testamento no solamente quién sería el legatario o los herederos, sino quiénes quedarían en vez de ellos si ellos ya no estuvieran. Entonces toma un grado de complejidad pues muy importante, porque, por ejemplo, puedes decir, si yo se lo dejo a mi hermana, pero si mi hermana ya no está, que le quede a sus hijos, ok, pero y si no quiero que le quede a sus hijos, igual y que vaya para otro hermano. Entonces sí tienes que dejar las reglas muy claras del juego, porque si no dejas un sustituto, entonces hay que ver qué va a pasar con esos bienes, y entonces entrarían a su sucesión. Entonces se vuelve muy complicado, o sea, es cuestión de mantenerse actualizado con los cambios de tu vida y el entorno que te rodea para dejarlo lo más claro posible. Claro, a ver, todos, nuevamente, dependiendo de la situación de vida, va a ser la complejidad. ¿Por qué? Porque al principio Rafa nos lo dijo muy fácil. Tú llega aquí con tu INE y sales con testamento. Lo primero que yo les dije que era facilísimo. Y sí. O sea, puedes llegar y no necesitas dejar 40 sustituciones. O sea, con que tú llegues. Nombras heredero o heredera a tu esposa. A falta de tu esposa, a tus hijos. A falta de tus hijos, a tus nietos, ¿no? Entonces ya con eso estás cubierto. No necesitas hacer nada más ni pensar nada más. Igual y después cambian las circunstancias y lo que tú quieras, pero al día de hoy ya dejaste algo, ¿no? Sí, que es lo que rige hoy como está tu vida. Claro. Si después cambian las circunstancias, ya lo cambiarás. El testamento lo puedes cambiar diario si quieres, pero por lo menos que tengas un testamento que regule tu patrimonio, ¿no? Dejas albacea a tu esposa en primer lugar, a tu hermano en segundo lugar, a tu otra hermana en tercer lugar. Ya, o sea, ya lo dejaste. A eso voy con que sí es fácil. Llegas con tu identificación, ya traes un esquema más o menos pensado y concreto de lo que quieres hacer, y ya dejaste testamento, ¿no? Después pues no me resulta tan fácil como me prometías al principio, le podemos pensar y le podemos rascar más y se nos puede complicar mucho, pero de entrada hacerlo. Dependiendo de lo que haya. Y puede ser tan fácil o tan difícil como sea el entorno en el cual vivimos y cómo lo tengamos estructurado. Shane, Rafa, como siempre, el tiempo podría darnos para seguir hablando mucho más de esto. Yo me llevo que la realidad es que no es difícil otorgar testamento. Sí requiere platicar con la persona con la que compartimos la vida, con los que serían nuestros herederos, con las personas a las que quisiéramos darles algún tipo de legado o encargarles la tutela de nuestros hijos. Sí es un acto, decías Rafa, de amor, pero es un acto también de mucha planeación. Cómo ayudarle a los que nos
nos siguen, cómo ayudarle a los que se quedan después de que nos vayamos a que el camino sea más aplanado y que no tengan dos problemas, sino que se queden solamente con la pérdida y no además con un problema jurídico. Shane, ¿qué podrías recomendarle a toda la gente que nos escucha en relación con este tema? Que intenten regularizar todo antes de partir. O sea, si tienes algo que adquiriste un bien en contrato privado de compraventa, busca escriturarlo. Si tienes cuentas y no estás seguro de quiénes son tus beneficiarios, desígnalos. Si tienes hijos, por supuesto, deja dicho quién va a quedarse con ellos y quién va a ser responsable de ellos. Y yo creo que lo principal es no dejes problemas con los que tú no quisiste lidiar. Evítale esa carga a los demás. Si ya era una obligación tuya, llega hasta el fin, ciérrala bien y no le dejes problemas a los demás. Buenísimo. Rafa, ¿qué le recomiendas a la gente? Coincido totalmente. No quieras patear el problema que era tuyo, ¿no? Entonces, no heredes ese problema. Pon tus cosas en regla, acércate con cualquier notario de tu confianza, el que te quede más cerca. Aprovecha el mes del testamento, que tenemos beneficios del 50%, tenemos asesorías gratuitas, tenemos horario extendido. Aprovechen el mes del testamento, que además se extiende para octubre. Y lo más importante, como bien te decía, para mí es un acto de amor y hereda paz y hereda tranquilidad. Me encanta. Shane, de nuevo, gracias por acompañarnos. Rafa, es siempre un placer tenerte. Gracias por el espacio. Y a todos ustedes que nos acompañaron, gracias por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.